Colosenses capítulo 3 y vamos a ver el versículo 9 y 10. Colosenses capítulo 3, Amén. versículo 9 y 10. Póngase de pie por respeto a la palabra. Vamos a leer la escritura y vamos a orar por la palabra de Dios. Cierre sus ojos un momento ahí y pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias porque nos permites venir a tu casa, Dios, a alabar, a adorarte, Señor. Y hoy nos disponemos en nuestro corazón a recibir tu palabra, Dios. Habla nuestras vidas, Dios. Cambia nuestras vidas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, espirituales, y que estemos atentos a lo que hoy nos quieres decir, Señor. Tu palabra nos cambia, nos corrige, nos instruye, nos alienta, Señor. Y hoy estamos aquí para recibirla, Señor. Prepara mi corazón y el corazón de mis hermanos, Señor, para que puedan recibir una palabra de parte tuya, Dios, que sirva para ánimo, para transformación y para edificación, Señor. Muchas gracias. Todo esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos ya estamos ahí, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículo 9 y 10. Y el título de la predicación se llama El pecado de la mentira. ¿Cómo se llama? El pecado de la mentira. Y ya estamos en el pasaje, ahí dice la palabra de Dios: no mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quisiera que lo leyéramos todos en la versión que puse ahí, que es la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya aparece ahí? En pantalla, pásala ahí. Ya nomás era para pasar la siguiente. Abre la carpeta. Pero yo lo voy a leer, ponga atención. Y ahorita lo que se estabilizan ahí. Dice en la Nueva Traducción Viviente: no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su creación, a su creador, y se parezcan a quién, más a él. Toma asiento, hermano. Y hoy quisiera hablar acerca de este pecado que aparentemente no tiene mucha repercusión, pero realmente vamos a aprender que sí. ¿Ustedes conocen cuáles son los atributos comunicables de Dios? Son atributos que Dios tiene, como la bondad, como la fidelidad, como el amor, que son compartidos al ser humano, y el ser humano los puede vivir en cierta medida. Hay un atributo conocido como el atributo de la veracidad de Dios, y este se refiere que Dios es verdadero y con todo su conocimiento y su palabra son verdad. Es la norma suprema de la verdad. Pero con respecto a este atributo que Dios tiene y que comparte con el ser humano, hay dos cosas que quiero enfatizar brevemente. La primera habla de la palabra de Dios como la verdad única. Dice Juan 17:7: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Para nosotros como cristianos sabemos que la palabra es la norma de fe y conducta de nuestra vida, ¿cierto? Sabemos que nosotros caminamos, pensamos, actuamos conforme a la palabra de Dios nos enseña. ¿Eso es claro para todos? Número 2, Dios siempre dice la verdad. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre dice la verdad, pero que también lo que dice lo cumple, en el nombre de Jesús. Hebreos 6:18 dice: para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Este atributo que es comunicado a los hombres y que nosotros podemos
vivir en cierta manera. Nos habla de que tú y yo, como hijos del Padre de verdad, como hijos de un Dios de verdad, verdadero, único, debemos de ser hombres y mujeres que hablen ¿qué? Verdad. Lamentablemente el pecado de mentira lo hemos habituado en nuestro diario vivir, que a veces no nos damos cuenta que estamos mintiendo. Es un pecado que muchas veces lo vivimos día a día y no entendemos las consecuencias que tiene mentir. Hoy hemos acomodado la mentira a mentiras blancas. ¿Alguien ha escuchado mentiras blancas? ¿Será que eso es verdad? Hoy hemos acomodado la mentira a mentiras piadosas. Y hay algunos pecados, hermanos, que son mucho más llamativos. Un robo, un asesinato, y eso escandaliza, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquel que miente? ¿Acaso la mentira no es un pecado como el robo, con diferentes consecuencias, pero delante de Dios es pecado o no es pecado? ¿Qué dice? Es pecado. Hay algunos pecados en la vida del cristiano que parecen estar como se han rebajado. Tal vez tú ves una persona, pero dentro de esa persona puede haber rencor, puede haber envidia, y eso es pecado también. Es decir, nosotros como creyentes hay pecados que los enfatizamos más que otros, y pareciera que los que son más escandalosos, como una infidelidad, un robo, un asesinato, pareciera que tienen menos grado de pecado, de consecuencia, como envidiar, como odiar a un hermano, como la falta de perdón o como la mentira. Pablo nos exhorta a que no nos mintamos unos a nosotros. Y Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos de los otros. El cristiano está llamado a hablar verdad. En otras palabras, a no ser ¿qué? Mentiroso. Y ahora que estaba realizando la prédica me he dado cuenta que yo también miento. Me fui a recoger a mis hijos, y como a veces es muy sutil, y me dice mi hijo: oye, ¿qué va a haber de comer hoy? Y yo bromeando le digo una cosa que no era la comida, ¿verdad? Y yo me puse a pensar: chin, ya mentí. No quería mentir, pero por bromear mentí. Y me dice mi hija que viene atrás: no es cierto, papá, eso no hay de comida. Y yo, híjole. Y el Señor me habló ahí: ya mentiste. ¡Qué tremendo! ¿Qué es una mentira? Vamos a ver el significado. Es una declaración deliberada, consciente, de una falsedad con la intención de ¿qué? De engañar. ¿Estás consciente? Es voluntario, que muchas veces mentimos con el propósito de engañar. Una persona mentirosa es aquella que conoce la verdad, pero prefiere decir lo opuesto a ella, prefiere ocultarla o distorsionarla para engañar a los demás. Es decir, una persona mentirosa es aquella que de manera consciente sabe que va a decir algo que es opuesto a la verdad. Y como hijos de Dios somos llamados a hablar verdad, porque tenemos un Dios de verdad, alguien que nos ha compartido un atributo que está en nosotros y que debemos hablar y que debemos de vivir todos los días. Es difícil. ¿Cree que sea difícil hablar pura verdad? ¿Será difícil? ¿Por qué mentimos? Ahí puse en la primera: ¿qué es la mentira y por qué mentimos? Para quedar bien con alguien. Imagínense que llega una hermana y le dice: hermana, ¿cómo me veo? ¿Cómo se ve este vestido? Y la hermana: divina, preciosa. Y por dentro diciendo: ese color no te queda, está muy apretado, te ves gorda. Entonces, imagínense, a veces en esos detalles ya estamos mintiendo. Imagínense que yo llego un día y le digo a un hermano: hermano, me voy a comprar una camisa color mamey, pero esas de esas que te dejan ciego cuando las ves, ¿no? Y yo le digo: hermano, ¿cómo me veo? Pastor, se ve bien. Muy bien, pastor. Y por dentro dice: pastor, con esa camisa lo van a apedrear allá afuera. ¿Por qué? Porque yo soy merero, y si me pongo una camisa color fosforescente, ¿cómo me veré, hermanos? ¿Bien o mal? Ya dijo la hermana fue sincera, dijo la verdad. Dijo mal.
porque hay colores que le quedan a cierta persona. ¿Por qué mentimos? Para evitar un problema. ¿Por qué mentimos? Para evitar un compromiso laboral y quedar bien con alguien. Cuando alguien llega a buscar trabajo por primera vez y le dice la persona que lo entrevista, ¿tiene disponibilidad de tiempo? Sí, totalmente, y estoy aquí. Y de repente le dice esta persona, bueno, comienzas a trabajar hoy. ¿Pero qué cree que hoy no? Tengo que arreglar unos asuntos familiares, pero mañana yo vengo aquí. ¿Se dan cuenta cómo mentimos tan fácilmente? ¿Y será que eso era verdad? Lo más seguro es que no. Que cuando muchas veces te piden una respuesta al momento, no venías preparado, y lo más fácil es que mentir. Mentimos también por venganza a alguien que te hizo algo, y luego tú hablas mentiras de esa persona para vengarte de esa persona. Mentimos por negar la realidad de algún hecho verdadero. Es clásico que cuando dos niños están en la mesa, alguien tira un vaso de agua, de repente llega la mamá y dice, ¿quién fue? ¿Y qué hacen los niños? Así, ¿no? Ella. No, tú. No, fue mi hermana. No, fue él. Hay un hecho real y hay alguno de ellos dos que lo está negando y está mintiendo. Mentimos también para proteger a alguien más. Y eso pasa mucho entre los jóvenes, ¿no? En los adolescentes. Fíjate que nos vamos a ir de pinta, pero no le vayas a decir a nadie, ¿no? ¿Sí entiende lo que significa irse de pinta, hermanos? ¿Cubanos? Irse de pinta es cuando dices, hoy no voy a ir a las clases, me voy a ir al parque. Entonces se van de pinta. Y entonces uno miente para proteger al compañero. Mentimos por eso. Para no ir a cierta actividad, posponerla. Para hablar con alguien, para evitar hablar con alguien en particular. Te hablan por teléfono del banco y contesta a tu hija, ya está el papá. Y la hija dice, con el señor Juan, y el papá. Y el papá dice, no estoy. Y ahí el papá empieza como chango, ¿no? A hacer señas, no estoy. Y la hija todavía para. Papá te habla, ¿no? ¿No le ha pasado? No diga nada, hermano. Pero ¿qué pasa ahí? Estamos mintiendo. Para mantener cierta imagen delante de los demás. Muchas personas mienten por tener una buena apariencia. Hay muchas personas que tratan de expresar algo que no son, ¿verdad? Mantener cierto estatus laboral, cierto estatus ministerial, cierta apariencia con los demás. Muchas mujeres quieren ser las más hermosas y se someten a dietas, y aunque por dentro tienen una enfermedad incluso, ellas por quedar bien con los demás mienten por una imagen. Y podemos mentir por N cantidad de cosas, pero hay algo que Dios nos quiere advertir el día de hoy. Y lo primero que el Señor nos quiere decir son 3 advertencias. La primera la he titulado de la siguiente manera: no te hagas cómplice de alguien que miente. Hechos capítulo 5. Todos vayan ahí para que más o menos sigan la historia, que la voy a ir narrando. Hechos capítulo 5. La Biblia enseña la historia de Ananías y Zafira. Este era un matrimonio que en ese tiempo, cuando comienza la iglesia, muchos empezaron a vender sus propiedades, y dice la Biblia que eran traídas a los pies de los apóstoles para el mismo ministerio, para la misma iglesia. Y en esta historia la Biblia nos narra que había un matrimonio que deciden vender una heredad. Pero ellos, cuando salen de esa reunión, dice que cuando ellos se ponen de acuerdo para decir que no iban a entregar todo lo que habían vendido. Es capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles. Versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Cuando uno miente, ¿a quién está obrando en el corazón? ¿Qué dice ahí? Satanás.
Tu mentira muy pequeña, ¿quién está obrando en tu corazón? Sabiéndolo la mujer, dice en el versículo 2. Otra versión dice: y llevando solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó el resto. En otras palabras, ellos salen y se hacen cómplices y se ponen de acuerdo para entregar solamente una parte de lo que habían vendido, no porque los apóstoles se los habían impuesto, sino porque ellos mismos tomaron la decisión voluntaria de decir: vamos a vender esta heredad y la vamos a entregar toda para las necesidades de la iglesia. Sin en cambio, cuando ellos van en camino y ven que es una buena cantidad de dinero, dicen: no, ¿sabes qué? Que eso es mucho, yo creo que mejor damos la mitad. Y cuando llega Ananías, Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿Sabe quién es la persona que obra en el corazón del cristiano cuando miente? Satanás mismo. Y el versículo 4 dice: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? Porque pusiste en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Cuando tú mientes, podemos engañar a los hombres, pero hay alguien a quien no podemos engañar. ¿Quién es? Dios. Cuando vamos a la leche en la mañana, cuando aquí hay un centro donde te dan leche, y llegas tarde y te dice la de la tarjeta: ¿por qué no llegó temprano, señor? Es que pasó un huracán y anoche hubo desastre y me quedé ahí dormido. O ¿sabe qué? Es que tuvo un problema familiar. Es que se murió mi perro. Es que algo me pasó. Y todo eso lo decimos para evitar decir la verdad, que nos quedamos dormidos. ¿Cuántos han quedado dormidos para una cita? ¿Y qué han dicho? ¿Han dicho la verdad o han dicho una mentira? Cuando llegan: ay, perdón, llegué tarde. ¿Qué te pasó, Juan? Es que atropelló una hormiga en el camino y tuvo que venir el seguro de la hormiga. Hubo problemas. Y la persona dice: ay, caramba. Muchas veces mentimos sin darnos cuenta o de manera muy sutil. Dice Pedro que cuando mentimos, le mentimos a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. ¿Cuál fue la consecuencia de la mentira de Ananías? ¿Cuál fue? Morir. Se murió. ¿Por qué? Porque le mintió al Espíritu Santo y porque le mintió a Dios. Pastor, pero ¿será posible que eso pueda suceder? Bueno, está registrado en la Escritura. Es una historia que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribirla. Y si está en la Escritura es porque Dios nos quiere advertir algo en esta mañana. No mientas y dejes que Satanás obre en tu corazón, porque la mentira es parte de la naturaleza del padre de la mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Y cuando tú mientes, ¿como quién eres? Ay, ¿yo, pastor? La mentira es algo terrible, hermanos. Nos hemos acostumbrado tanto a mentir que en nuestro diario nos hacemos cómplices del esposo, la esposa. ¿Por qué no viniste al culto? Dice el esposo: es que tuvimos un problema anoche, pastor. Y la esposa se queda por dentro: ¿qué problema hubo? Y le dice el esposo al esposo: ¿verdad, mi amor? Dile al pastor. Y la esposa, para no dejar mal al esposo: sí, pastor, tuvimos un problema grave, nos desvelamos 3 de la mañana, por eso no pudimos venir el domingo pasado. ¿Qué está pasando ahí? Hay una complicidad de mentira y hay una complicidad de pecado. Y por eso escribí las siguientes palabras que van a aparecer ahí. Y esto me da temor, porque muchas veces hemos sido cómplices de alguien más de mentir. Dice así: cuando tú eres partícipe de la mentira de otra persona, tienes la misma culpabilidad delante de Dios al permitir que Satanás obre en tu corazón, aprobando la mentira de alguien más. Tendremos las mismas consecuencias como si nosotros mismos hubiésemos mentido. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que cuando la historia nos enseña que Ananías entra y muere, después entra Zafira, ¿y qué le pasa? Murió también.
También murió porque compartió el mismo pecado. Aunque tal vez la idea se le surgió al esposo o a la esposa, la escritura no lo dice, pero a alguien se le ocurrió decir, no, tú prometiste darle esto a Dios, a darle cierta cantidad a Dios, pero ¿sabes qué? Que no, que es mucho, mejor dale nada más 20. Y cuando ellos se ponen de acuerdo, la consecuencia de esa mentira la pagaron los dos de la misma manera. Es decir, que cuando la esposa le dice, sí, pastor, atropellamos un perro, y el esposo, bien, te voy a comprar una coca ahorita, esposa, cuando llega a la casa. Delante de Dios, los dos tienen la misma culpabilidad de pecado. Y delante de Dios, no, están engañando al hombre, pero a Dios no lo están engañando. Y el pecado de la mentira, hermanos, es un pecado gravísimo. Es un pecado que destruye la vida de las personas. Dejemos de mentir, seamos como nuestro Padre de verdad, que habla verdad, que eres la verdad misma. Seamos y reflejemos el carácter de Dios al ser hombres y mujeres que hablen verdad y no mentira. Y yo sé que ahorita el Señor te está hablando a tu corazón y dice, y por allá ya te aventaste 2, 3 mentiras ayer, hoy. Es cierto, nos equivocamos, pero también un hombre y una mujer que tiene a Dios en su corazón tiene que ser capaz de reconocer que se equivoca y de venir delante de la presencia de Dios y pedirle perdón. Nos equivocamos. No hay ningún hombre o una mujer sobre esta tierra que no se equivoque, que no peque. Pero lo que sí hace un cristiano es reconocer su pecado y venir delante de la presencia de Dios para ser restaurado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que cuidado con hacerte cómplice de alguien, de su pecado. Eso será muy difícil, ¿no creen? Porque alguien va a quedar mal. Imagínense que yo le digo, bueno, voy a contar una historia. A mi hijo una vez le tocaba visitar a su abuelita y vamos en el carro y le digo, hijo, pues pon ahí en tu cuaderno que ya la visitaste. Fíjense nada más. Y dice mi hijo, no, papá, pero eso no es mentira. Le digo, bueno, entonces súbete al carro y vamos por pan y vamos a visitarla. Cuando yo fui confrontado por mi hijo por decir una mentira, eso me redargulló el corazón. Dije, no, tengo que hacer lo correcto. Pero dense cuenta cómo de manera muy fácil caemos en mentir. Mentimos por todo. Y cuando vamos las consecuencias del pecado, yo le aseguro que nosotros vamos a pensar volver a mentir delante de Dios. La primera advertencia es: no te hagas cómplice de alguien más de su mentira. Es preferible que esa persona quede avergonzada por su propia mentira a que tú quedes desaprobado delante de Dios. Será su consecuencia, pero en mi persona yo no quiero mentir, no quiero desagradar a Dios, no quiero mentir al Espíritu Santo de Dios, no quiero mentirle a Dios, no quiero hacer algo que ofende la santidad de Dios. Advertencia número 2: no hagas de la mentira un estilo de vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermano, yo voy a orar por usted? ¿Y ora? ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces cuando suben en las páginas cristianas que dicen, sube, tengo tal necesidad, y todos ponen, yo voy a orar por ti? ¿Cuántas personas orarán de verdad? Gracias. ¿Y estamos qué? Mintiendo. ¿Cuántas veces le decimos a las personas, llego en 5 minutos a la cita, y sabemos que vamos como a media hora de distancia y le decimos que en 5 minutos llegamos? ¿Alguien lo ha hecho? Perdón. Lo hemos hecho todos. Y estamos mintiendo. Oye, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Pastor, yo voy la siguiente semana. Y tú sabes que la siguiente semana te vas a ir a una taquiza, no vas a venir, pero ya le dijiste al pastor que ibas a ir la siguiente semana. ¿A quién estás mintiendo? ¿Al pastor o a Dios? No fuiste a trabajar, te levantaste tarde y le llamas al jefe diciéndole, tengo diarrea. Esa es la clásica, ¿no? Ayer me comí y quedé.
¿Cuál diarrea si te levantaste viendo Netflix? Y ay, tengo diarrea y estás viendo una serie, ¿no? Para cualquier compromiso que queremos posponer, ¿no mentimos? Cuando nos vemos para platicar, ¿no? ¿Qué crees que la siguiente semana voy a dar una conferencia? Oh, ¿cuál va a ser conferencia si vas a estar ahí acostado? ¿No mentimos? El problema con esto, que a veces no nos damos cuenta que hemos hecho de la mentira un estilo de vida. Y cuando vamos a las consecuencias, yo estoy seguro que usted y yo vamos a reaccionar. Segunda advertencia: no hagas de la mentira un estilo de vida. Tercera advertencia: ten cuidado de ser un testigo falso. Éxodo 20:16. En uno de los mandamientos que Dios da al pueblo dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este es el octavo mandamiento, que nos manda a decir la verdad y respetar la integridad de otra persona. Este mandamiento nos prohíbe atestiguar lo falso en un juicio, calumniar a otra persona, decir cualquier clase de mentira o murmurar de alguien más. Esto es cuando es una mentira, no cuando a lo mejor sí es verdad, pero a ti no te corresponde a lo mejor juzgarlo. Estoy hablando de que tú, por ejemplo, estás en una reunión y una de esas personas, como a ti te cae mal, das un falso testimonio. No, a esa persona no la acepten porque esa persona hizo algo malo, lastimó a su esposa, se robó algo. Y cuando tú das falso testimonio, estás quebrantando un mandamiento de Dios, pero al mismo tiempo, aunque estás quedando mal delante de Dios, estás difamando la imagen de otra persona. ¿Saben cuántas personas se han perdido en esta vida, o cristianos han alejado porque alguien habló algo de ellos que no era verdad? ¿Alguien ha sido difamado aquí? Que dijeron algo de ti que no era verdad, ¿Alguien le ha pasado? ¿Cómo destruyen tu imagen? ¿Cómo destruyen tu reputación delante de la iglesia, de tus hermanos, de la familia? Porque alguien dijo una mentira sobre ti que no era cierto. Un falso testigo dice mentiras y habla deliberadamente para afectar la reputación de otro, diciendo mentiras, torciendo la verdad, de tal manera que esa persona es totalmente perjudicada delante de las demás personas. Cuando Jesús, los líderes, los religiosos, los llaman para enjuiciarlo, cuando tiene un juicio con los judíos, dice que muchos presentaban falsos testimonios contra él, y que le decían que él había dicho que él iba a derrumbar el templo en 3 días, lo iba a derrumbar, y en 3 días lo levantaría, cuando Jesús se refería a su propia muerte, ¿cierto? Él estaba hablando de su resurrección, él no estaba hablando de un templo físico. Pero los líderes religiosos comenzaron a decir: es que él dijo que él iba a derribar el templo que construimos en años, y que él lo iba a levantar en 3 días. Ciertamente lo que ellos decían era una mentira, era un falso testimonio. ¿Y qué es lo que pasa con alguien que da falso testimonio? Vamos a la siguiente diapositiva. Dice: el testigo falso, ¿qué dice? No quedará sin castigo. Ándale. Y el que habla mentiras, ¿qué? Ese perecerá. Me conecta con la historia de Ananías y Zafira. Ellos murieron de verdad. Dios tenga misericordia, porque muchas veces hemos sido falsos testigos contra alguien más. Y Dios dice que en la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos, porque hemos mentido y hemos hablado en algún momento, tú y yo. Seamos honestos con Dios, seamos honestos con nosotros. En algún momento tú y yo hemos hablado de alguien más, y no bien, sino mal. Ay, qué feo. Porque todos hemos participado de ese pecado. Alguien también lo ha hecho contra ti, por supuesto, pero lo que importa es cómo estás tú delante de Dios, porque cada uno dará cuentas de sus propias acciones. Usted y yo cumplamos con estar bien delante de Dios, porque es mejor ser aprobado delante de Dios y no aprobado delante de los hombres. Porque si tú eres aprobado delante de los hombres pero desagradas a Dios, tu pecado te va a alcanzar y vas a vivir consecuencias.
Dios nos ayude de verdad, porque yo sé que este es un pecado que es muy sutil en la vida del cristiano y hemos caído en muchas mentiras. Dios va a juzgarnos, hermanos. Entienda que hay un juicio, hay una reprensión, sobre todo para nosotros, quienes tenemos un Padre de verdad, que Él es la verdad. Los hijos de Dios no deben ser mentirosos, porque esa mentira nos va a alcanzar tarde o temprano. ¿Cómo ve Dios la mentira? ¿Cuál es la perspectiva de Dios sobre la mentira? Ahí dice el segundo punto. Y vamos al siguiente, que es Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Fíjense cómo Dios ve la mentira. Eso es cómo Dios la ve. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 ¿qué? Abomina su alma: los ojos altivos, ¿la qué? La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Es decir, si yo vengo y hablo mal de mi esposa, estoy causando discordia. Si yo hablo mal de alguien más, estoy causando discordia. Y delante de Dios, esa actitud, esas palabras, dice que Dios las aborrece y las abomina. ¿Saben que la palabra abominar es la palabra que siente repulsión? Es como cuando te da asco algo. Para Dios, una persona mentirosa le da ¿qué? Lo detesta. La palabra aborrecer en el original es de detestar. Por eso, hermanos, no debemos de mentir, porque en el momento que tú y yo mentimos, Proverbios 12:22 dice: el Señor detesta a los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Dios detesta al mentiroso. Dios detesta al que habla mentiras. Dios detesta al que calumnia. Dios detesta al que difama. Para Él es una abominación. Para Él es algo que aborrece. Por eso tú y yo hoy, en el nombre de Jesús, que Dios cambie nuestra mentalidad, que Dios cambie nuestras palabras y que Dios nos haga hombres y mujeres de verdad, aunque eso implique rechazo en la sociedad. Pero es mejor quedar rechazado en una sociedad que habla mentira a quedar rechazado delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos han sido vituperados por decir la verdad? ¿Cuánto les ha pasado en su trabajo por decir la verdad? Estamos en el trabajo y un compañero te dice: mira, voy a agarrar aquí este material, me lo voy a llevar a mi casa, pero tú... Y como cristiano dices: ay, Dios mío, ¿qué hago? No quiero quedar como chismoso. Y de repente, de pura casualidad, llega el jefe y te pregunta: oye, ¿tú viste este material? Porque yo estoy seguro de que aquí lo dejé. Y tú dices, ¿qué dices? No, yo no lo vi. ¿Sabes que tú eres tan culpable como la persona que tomó el material? Qué tremendo, ¿eh? Porque tú estás omitiendo una verdad para cubrir a alguien más, para evitarte problemas. Pero tienes un mayor problema que el que tuvieras con esa persona. Tienes un problema con el Dios de toda verdad. Eso es peor. Eso es porque delante de los hombres estás quedando bien, estás quedando cubierto, pero delante de Dios estás quedando como algo abominable y algo detestable, porque Dios detesta la mentira, la lengua mentirosa. ¿Será que es grave la mentira entonces? ¿Cómo nosotros debemos de ver la mentira? Ya vimos cómo Dios la ve, ahora vamos a ver cómo el cristiano la debe de ver. Y ahí viene Proverbios 12:22 en la Nueva Traducción Viviente. El justo aborrece ¿de qué? La palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano con respecto a la mentira? Aborrecerla, detestarla. Porque yo no voy a amar algo que Dios detesta. Yo no voy a amar algo que Dios para Él es abominable, y que pone una lista de 7 cosas que delante de Él son abominación, que son detestables, que le producen un rechazo. Yo no voy a amar algo que Él aborrece. Eso va en contra de la naturaleza que dice Colosenses, que hemos sido
dados a una nueva naturaleza, a un nuevo hombre, y que el viejo hombre se ha despojado con todos sus hechos. Tú no puedes amar algo que Dios aborrece, porque vas en contra de la propia naturaleza de un hijo de Dios. No ames lo que Dios aborrece, porque delante de Dios, hermano, eso es muy grave. Salmo 119, 163 dice: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Fíjense cuál es. En Proverbios, donde Dios dice que aborrece y abomina, en el Salmo 119, 163 dice que con respecto al hombre, dice: la mentira aborrezco y abomino. Es decir, comparte este atributo, pero también comparte el rechazo con respecto a la mentira. Tú debes de aborrecerla y tú debes de abominarla. Para qué la mentira, y para mí debe ser algo detestable, porque eso mancha la santidad de Dios, mancha tu testimonio como cristiano. Si eres un embajador de Cristo, tal vez estás convertido en un embajador mentiroso de Cristo, y un embajador mentiroso de Cristo no concuerda con el evangelio, no concuerda con el atributo de la veracidad, no concuerda con la santidad de Dios. Un embajador que anuncia la gloria y el reino de Dios en la tierra no puede ser alguien mentiroso. No puede ser alguien mentiroso, porque va en contra de Dios mismo. ¿Cuáles son las consecuencias de la mentira? Y solamente voy a citar 2 versículos. Fíjense hasta dónde la mentira puede afectar la vida de una persona. Apocalipsis 21:8. Viene una lista de las personas que no entrarán al cielo y que irán al infierno. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Esto a qué se está hablando? ¿A qué? Al infierno. ¿Quiénes van a entrar al infierno? ¿Los que hablan verdad o los que hablan mentira? Y si nosotros mentimos, si ya nos acostumbramos a mentir, ¿a dónde vamos a ir? ¿Cuál es la consecuencia de decir esas mentiras blancas que a veces decimos? Esto es muy grave, hermanos. Por eso a las consecuencias que voy a nombrar, le puse la primera: la mentira te cierra las puertas del cielo. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice, hablando del mismo tema del cielo: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Está hablando del cielo. Dice ahí, fíjense cómo dice el versículo 15: mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Y ahí viene la lista, cómo los describe: los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Cuál es el destino de un mentiroso? ¿Y por qué mentimos por cualquier cosa? ¿Por qué mientes en el trabajo? ¿Por qué le dices a tus hijos que mientan? ¿Por qué haces cómplice a tu esposa para mentir? ¿Por qué haces cómplice a tu mamá para mentir? ¿Por qué haces cómplice a tu esposo para mentir? ¿Saben cuál es el destino de un mentiroso? Apartado de una eternidad sin Dios. Eso es terrible. La mentira es algo que de verdad, hermanos, a la luz de la Escritura, es algo terrible. Y tenemos que cambiar hoy en el nombre de Jesús. Pedirle al Espíritu Santo que ponga verdad en nuestras palabras, que ponga su verdad en nuestro corazón y que caminemos en ese atributo que es la veracidad de Dios, porque tenemos un Padre de verdad y no de mentira. Segunda consecuencia de la mentira: la mentira te saca de la presencia de Dios. Salmo 101, versículo 7, la Nueva Traducción Viviente dice: no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. ¿Qué es un engañador? Alguien que hace fraude, alguien que miente. No cualquiera puede servir en la iglesia, mucho menos si es alguien que miente,
que es fraudulento. El fraude es engañar a alguien más para obtener beneficios. Una persona que está acostumbrada a mentir y tener un estilo de vida de mentira, dice Dios, no yo, dice Dios y dice su palabra. Y en este versículo Dios está hablando. No es un profeta, no es un salmista, no es Pablo, no es Pedro. Dios dice: yo no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa, y los mentirosos no permanecerán. ¿Dónde? La mentira te saca de la presencia de Dios. No solamente te marca tu destino sin Dios. Tú, ahorita que estamos tú y yo en vida, si tenemos una vida de mentira y queremos entrar a la presencia de Dios, queremos disfrutar de la presencia del Espíritu Santo, no la puedes disfrutar simplemente porque hay mentira en tu corazón, hay mentira en tus palabras. Y dice Dios: a los mentirosos no pueden estar de pie delante de mi presencia. Al menos que ese mentiroso se arrepienta de la verdad, yo le abriré las puertas para mi presencia. Entonces imagínese, hermano, una persona mentirosa no solamente es detestable para Dios, abominable, sino es una persona que se cierra a estar en la presencia de Dios. ¿Es grave la mentira? Muy grave. Yo, cuando estaba haciendo esta predicación, el Señor mostraba en mi vida que yo he mentido en algunas cosas, y a veces mentimos por querer hacer cosas buenas o por querer cubrir a alguien que amamos. Pero yo le dije: Señor, ayúdame, ya no quiero mentir. Quiero quedar bien contigo y no con el hombre, Señor. Quiero agradarte a ti y no al hombre, Señor. Porque ¿de qué me sirve quedar bien con el hombre cuando yo, al mentir, saco mi vida de tu presencia y marco una eternidad sin tu presencia? Yo prefiero quedar bien con Dios que con alguien más. Para obtener un trabajo no tienes que mentir. Cuando te dan una solicitud y dicen una referencia laboral, mentimos muchas veces. Ponemos gente que no hay, trabajos que no has estado. Decimos cosas que no tienes experiencia por ganar un trabajo. Dios no esperen que Dios bendiga la mentira, hermanos. No seamos ingenuos. Que tú digas: Dios, voy a mandar esta solicitud, y toda tu solicitud llena de mentiras. Por eso no te han hablado, porque estás mintiendo. Dios aborrece lo que haces. Dios aborrece la mentira. Dios detesta la mentira. ¿Cómo piensas obtener un empleo y ser bendecido cuando tienes que mentir para hacerlo? Dios no bendice el camino de la mentira. Dios no te va a bendecir si tú sigues mintiendo. Dios bendice la verdad, porque la verdad nos hace libres, y la verdad nos alinea con la misma identidad del Padre de verdad. Ya no mintamos, hermanos. Si valoras tu eternidad en el cielo, ya no mientas. Es mejor que hoy quedemos mal delante de los hombres a que quedes mal delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un poco de instrucción, de corrección sobre la mentira. Y quiero que eso te lo quedes en tu corazón, y que hoy le digamos al Señor: ya no quiero mentir, Señor. Pon tus palabras de verdad en mi boca. Pon tu verdad en mi vida. Y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Esta es la verdad. Esta es la única verdad. Eso va a implicar que a lo mejor sea rechazado por decir verdad, sí. En muchos lugares las personas van a rechazar un hombre íntegro. Un hombre que habla verdad será rechazado por la sociedad, pero será aceptable delante de Dios. Y es mejor. Es mejor que en esta tierra vivamos como exiliados, pero que en el cielo tengamos un hogar eterno, a ser aceptados en esta tierra y ser exiliados del cielo. ¿Cuántos quieren ser aceptados delante de Dios? Diga conmigo: ya no quiero mentir, Señor. Y el Espíritu Santo, quita de mí toda mentira en el nombre de Jesús. Pon en mí palabras de verdad. Pon en mí palabras de verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia mis palabras, cambia mi vocabulario, Señor. Ayúdame a no ser cómplice de alguien más que miente. Eso va a ser muy difícil.
Porque a veces los hijos mismos piden complicidad para mentir. Imagínense la mamá, hace 15 días vimos la mamá de Jacob, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La mamá de Jacob, que le dijo al hijo: tu papá le va a dar la bendición al hijo mayor. Y el papá manda a casar al hijo mayor. Y la mamá escucha y dice: a ver, vente, Jacob, tú vas a tomar su lugar, tú vas a hablar como él, te voy a poner pieles de animales en los brazos porque tu hermano es velludo, y cuando tu padre te toque, vas a ver que tú eres él. Y cuando él te pregunte que quién es, tú dile que tú eres Esaú. A veces los padres, por ser cómplices con nuestros hijos, mentimos. Y no entendemos que tu mamá o tu papá o yo papá o tu mamá estamos siendo cómplices de algo que a Dios le desagrada. Y decimos que es por amor, pero eso no es amor. Mentir por un hijo no es amor. Delante de Dios es algo detestable. Dios nos ayude hoy. Y quisiera cerrar con el último punto. Y quisiera ver cómo Satanás ataca a los cristianos con mentiras. Y estamos cerrando. Él pone el último punto y le titulé así: Satanás te va a atacar con mentiras. Y venimos el versículo base, Juan 8:44, Nueva Versión Internacional. Ahí dice: ustedes son de su padre. Es Jesús hablando a los líderes religiosos, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino, hablando del diablo, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. ¿Qué dice ahí? Es el padre de la mentira. Hablar mentira revela una paternidad. Hablar verdad revela otra paternidad. La persona que vive en mentira está revelando de quién es hijo. Cuando mientes, estás es parte de la misma naturaleza de quién. De Satanás, porque es en su naturaleza mentir. Pero la Biblia dice que a nosotros se nos ha dado una nueva naturaleza. Se nos ha cambiado de un viejo hombre a un nuevo hombre. Así es que en tu naturaleza y en mi naturaleza ya no debe haber mentira, porque no concuerda con quienes somos en Dios. No cuadra la mentira con un hijo de Dios, porque o la mentira te alinea al mismo diablo, o la verdad te alinea al Dios de los cielos. Y no puedes tener dos identidades: o eres hijo de Dios o eres hijo de alguien más. En este versículo, Jesús le está hablando a los líderes religiosos, quienes decían: nosotros venimos del linaje de Abraham. Y Jesús le dice: pues si vinieran del linaje de Abraham, no harían lo que quieren hacer, me quieren matar. Así es que no solamente la mentira te alinea con una paternidad, sino tus acciones y tus palabras. Si tú eres cristiano y vives como alguien que no es cristiano, tu paternidad está puesta en duda, porque un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. Aunque sí tenemos errores, nos equivocamos, pero hay una diferencia clara entre alguien que tiene al Espíritu Santo en su corazón y de alguien que no lo tiene. Tiene que haber una diferencia entre alguien lavado con la sangre del Cordero de Dios, y tiene que haber una diferencia clara entre alguien que no ha sido lavado. Bájalo un poco, hermano. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando practicamos la mentira, participamos de la misma naturaleza de Satanás, en vez de reflejar la imagen de Cristo al hablar verdad, o en lugar de hablar verdad. La mentira te alinea a una naturaleza a la cual tú y yo ya no pertenecemos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya no pertenezco a esa vieja naturaleza. Pero hoy quisiera hablarte un poquito acerca de cómo Satanás opera en contra de la vida del cristiano. Y es importante identificar que hay mentiras que vienen de lo externo y hay mentiras que vienen en tu mente y en tu corazón. Alguien te puede decir en tu familia: tú no vales nada.
Alguien te puede decir en tu familia: tú estás solo, estás sola. Tú no vas a lograr nada en la vida. Tú no sirves para nada. Nadie te ama. Mira, todos te odian. Tus padres te dejaron. Tus hermanos te abandonaron. Alguien de externamente con voces audibles te puede decir mentiras. Porque la realidad es que esto no es así. Y ahorita vamos a ver la contraparte. Pero también las mentiras pueden venir en tus pensamientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en la vida? Dentro de nosotros, en nuestra mente: yo creo que no lo voy a lograr. ¿Para qué sigo yendo a la iglesia si cada rato fracaso? Es aquí. Mira, estás igual. Llevas años y no avanzas. Llevas años y sigues con lo mismo. Viene de afuera, pero también está dentro. Y Satanás obra en estas áreas de manera externa y de manera interna. Y Satanás sabe que muchas veces cuando el cristiano cree en la mentira, comenzará a vivir conforme una mentira, y su vida vendrá en pique, su vida vendrá en sequedad, su vida vendrá en miseria, su vida vendrá cada vez más hacia abajo, porque creyó una mentira del enemigo. Una de las armas de Satanás es la mentira. Él es padre de mentira, y él te va a decir muchas veces: ¿para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sigues buscando? Mira, tus hijos están igual, oras y cada vez están peor. ¿Para qué sigues yendo a la iglesia? ¿Para qué sirves? Mira, mejor aléjate de Dios, ya no busques de Dios, porque no sirve de nada. ¿Eso será verdad o mentira? Aleluya. Pero también Satanás te ataca de otra manera. ¿Quieren sacarla allá afuera para que le dé el aire? Sí. Las mentiras son peligrosas, pero las medias verdades son mucho más. Voy a decir una frase y usted me dice qué piensa, si es verdad o mentira. Escuchen: no necesito congregarme, Dios está en todos lados. ¿Eso es verdad o mentira? No necesito congregarme, Dios está en todos lados. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Dios está en todos lados? ¿Necesito congregarme? Media verdad. Yo puedo orar en mi casa, leer la Biblia. No necesito ir a la iglesia ni tener ninguna autoridad a alguien más. Al único que debo rendir cuentas es a Cristo, porque Él es mi mayor autoridad. Todo lo que dije es verdad o mentira. Cristo es mi mayor autoridad, pero Dios ha puesto hombres para liderar la iglesia. Cristo está en todos lados, pero Él manda a congregarme. Y esas medias verdades son las que muchas veces al cristiano hace que lo lleve a actuar de algo. No he podido vencer un pecado en mi vida. Yo no puedo acercarme a Dios porque estoy sucio. ¿Es verdad o mentira? Estoy apartado de Dios. Y para acabarla, alguien en tu casa te dice: otra vez caíste, ya no te vas a levantar. Hay voces externas y hay voces internas que dicen: pues tienes razón, ya llevo varias veces que caigo y no me puedo levantar. Ya mejor aléjate de Dios. Las medias verdades son las que pueden afectar más la vida del cristiano. Y eso va a paralizar la vida de alguien. Pero quiero que pongas atención a algo, y quiero que aquí entremos en materia. El poder de la mentira tiene efecto cuando tú la crees y cuando actúas en consecuencia a esa mentira. Y muchas veces, hermanos, póngame atención, muchas veces el diablo va a hablar a tu vida cuando estás pasando situaciones reales. Primer ejemplo: no tienes trabajo. Y entonces alguien te va a decir: ¿de qué te sirve tu fe si mira, Dios no te provee un trabajo?
y eso que eres cristiano, mira, no tienes ni para comer, y hablas de un Dios todopoderoso, hablas de un Dios que provee. Eso es mentira, porque la palabra de Dios nos enseña que Él suple toda necesidad que sus hijos tienen. Eso es mentira. Aunque realmente no tienes trabajo, tú estás confiando en un Dios que provee y que en su tiempo te abrirá las puertas para proveerte lo que tú necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien te traiciona, la mentira dice: todos son iguales. A unos cristianos, unos hipócritas. Es verdad, todos fallamos, pero delante de Dios, cuando nos arrepentimos, somos lavados y perdonados y podemos acercarnos a Dios. Cuando estás pasando por escasez económica y alguien te dice que aunque tengas Dios no vas a salir adelante, eso es mentira, es una mentira del diablo. ¿Sabe? El diablo siempre va a declarar mentiras sobre tu vida para que tú te detengas y te alejes del propósito de Dios. La Biblia nos enseña en el jardín del Edén que cuando la serpiente engaña a Eva, ¿cuál fuera el propósito? Era de sacarnos de la presencia de Dios y del propósito de Dios mismo. ¿Sabe que la mentira tiene el propósito de paralizar tu ministerio? ¿Sabe cuántos ministerios ya no siguieron porque creyeron una mentira? ¿Sabe cuántas personas hoy no se sienten amadas porque alguien lo ha rechazado? Cuando el que te debe de importar quién te ama es Dios y no las personas. ¿Sabe cuántas personas en este día dicen: es que yo estoy solo, pastor? Me siento solo, me siento sola, no tengo a nadie. Eso es una mentira, eso es una mentira del diablo, porque tú y yo no estamos solos. El Dios del universo, el creador de toda la tierra, camina contigo, está dentro de ti. Él va contigo como poderoso gigante. Tú no estás solo, Dios está contigo. Pero no creas las mentiras del diablo, porque si tú sientes soledad cuando tienes un Dios que aún los cielos no lo pueden contener, o aún el mismo universo no puede contener la gloria de Dios, entonces significa que le creíste al diablo y no a Dios. Un cristiano jamás se debería de sentir solo, jamás, porque entonces no tienes a Dios en tu corazón. Perdónenme. Si tú dices que necesitas un hombre y una mujer o alguien a tu lado para sentirte pleno, quiero decirte que no has conocido a Dios, porque Dios llena todo vacío del hombre. Es más, es el único que puede llenar el vacío del hombre. Si tú como cristiano te has sentido sola, te has sentido solo, es porque le has creído al diablo, porque el cristiano no está solo. Dios está con él y su presencia habita dentro de ti y su Espíritu Santo mora en tu corazón. Así es que por el amor de Dios, jamás vuelvan de tus labios salir esta palabra: estoy solo. ¿Quién te dijo a ti que estás solo? ¿Quién te lo dijo? Dios está contigo. Cuando el diablo te diga: tú no vas a lograr cumplir mis propósitos, mira cómo fracasas, mira cómo caes y una otra vez, mira cómo te acercas y mira cómo te alejas, ya mejor aléjate de la presencia de Dios, porque tu vida no tiene remedio. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1 versículo 10: aquel que comenzó la obra, aquel que comenzó una obra en tu vida, aquel que comenzó a obrar en tu corazón y en tu mente, dice la palabra de Dios, y Dios mismo dice que Él termina lo que empieza. Lo que empezó contigo, Él lo va a acabar en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey, porque tú eres obra en sus manos y Él cumplirá su propósito en tu vida. Pastor, pero he caído muchas veces. No importa, porque lo que Él comienza, Él lo acaba. Aleluya, en el nombre de Jesús. Cuando ves a tu familia alejada,
Cuando ves a tus hijos alejados, cuando ves a tu esposa alejada y viene el diablo y te dice, pues ¿para qué oras por ellos? Ya entrégalos a Satanás. ¿Por qué vas a entregar a tu familia? ¿Por qué vas a entregar algo que Dios te ha dado? Si tú eres cristiano y tu familia no es cristiana, tú en el nombre de Jesús tienes que orar, ¿Sabe cuántas personas han abrazado a familias enteras porque uno solo era cristiano? Uno. Dios necesita a uno nada más para orar en una casa. Recuerdo que una ocasión, estando en la casa de mi papá, yo estaba orando en un cuarto en la parte superior, y cuando bajo de la oración, mi papá está llore y llore. Y digo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dice que de repente sentí algo en mi corazón y comenzó a llorar. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tú oras por alguien que amas, un familiar, el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de esa persona, y algo comienza a suceder. No dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu esposo, no dejes de orar por tu esposa, porque tu oración mueve los cielos, tu oración abre el cielo, y la presencia del Espíritu Santo puede tocar a quien menos tú creas que puede tocar. Pero ya te rendiste, ya dejaste de orar por tu esposo, ya dejaste de orar por tus hijos, porque cada vez que oras más se meten en problemas, y viene el diablo y te dice, mira, están peor. Viene tu prima, ya te dice, mira, tu hijo está perdido. Pero en el nombre de Jesús, hoy le pedimos a Dios que alcance a nuestras familias, que alcance a nuestros hijos para la gloria de Dios. No te rindas, no creas las mentiras del diablo. Hay algo que Satanás va a atacar en nosotros, y que eso es esencial, y es que él va a atacar tu identidad. Tu identidad, ¿quién eres tú? Porque la identidad, nuestra vida gira en torno a la identidad. Si tú tienes claro quién eres en Dios, si tú tienes claro a qué tienes derecho en Dios, a qué responsabilidades también tienes en Dios, todo a tu alrededor va a girar en torno a Dios. Pero si Dios está en el entorno y tu vida está en el centro, y no es Dios que está en el centro, cuando venga un ataque del enemigo, obviamente que vas a caer fácilmente, porque no está cimentado en la roca que es Cristo. Pero si tú te paras firme y diciendo, yo soy hijo de Dios, yo no tengo que vivir de manera siempre derrotado, siempre en fracasos, porque Dios nos llama a ir de victoria en victoria, y no de derrota en derrota. Todos pasamos temporadas malas, pero alguien que tiene su identidad en Cristo dice lo que dice la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Esto significa que tu desierto es para bien. Esto significa que tu pérdida de alguna manera es para bien. Esto significa que tu dolor de alguna manera Dios va a obrar para bien, porque cuando tu vida gira en torno a Dios, entonces todo lo que tú vivas tendrá un propósito. Aún aquellos que te quieren destruir, la Biblia nos enseña que José fue vendido por sus hermanos. La Biblia nos enseña que él desde que fue joven fue odiado por sus hermanos, que fue engañado en la cárcel, que la mujer de Potifar lo quiso acosar, y al rehusarse estar con ella sexualmente fue enviado a la cárcel injustamente. Pero Génesis capítulo 50 versículo 20, me encanta esta historia, porque muchos dicen que este capítulo es el capítulo que es paralelo a Romanos 8:28. Fíjense lo que ahí, quiero que lo lea usted ahí. Génesis 50, 20. José está con sus hermanos. Sus hermanos desearon mal para él. Sus hermanos quisieron matarlo incluso. Sus hermanos lo odiaban incluso. Pero aquí hay algo que es poderoso en el nombre de Jesús. Cuando él está enfrente de ellos, ya como segundo de Faraón, ya con una autoridad, ya cumpliendo el propósito de Dios, dice él: vosotros, le dice a sus hermanos, pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que está diciendo José, el mal que tú me deseaste, Dios lo cambió en ese mal y me hizo un bien. Es más, gracias por venderme, porque si ustedes no me hubieran vendido, yo no hubiera llegado a Egipto. Y el propósito de Dios estaba en Egipto, no con su padre y sus hermanos. Así es que a través de una injusticia, Dios comienza a encaminar a José al propósito que Dios tenía para su vida. Y quiero decirte algo en el nombre de Jesús, que muchas veces van a ser las tribulaciones, el dolor, las injusticias, son las que te van a llevar a cumplir el propósito de Dios. Para muchos será el camino ese. Dice la Biblia que Dios nos consuela nuestras tribulaciones, para que nosotros consolemos a aquellos que son atribulados. Eso significa que Dios va a permitir que seas atribulado para que tú te vuelvas en un instrumento y consueles el que ahora es atribulado. Dios permitirá que pases procesos difíciles, Dios te va a quebrantar, Dios te va a permitir muchas veces que pases injusticias, para que cuando llegue alguien a tu vida con esa misma situación, tú le digas: sí, estás pasando injusticia, pero tenemos un Dios que obra de nuestro lado. Es que me inculparon, sí te inculparon, pero la Biblia dice que tenemos abogado en el cielo, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Tenemos el mejor abogado. Si tú tienes un documento que estás puesto a espera de respuesta, confía en tu abogado del cielo, no en el de la tierra, porque el del cielo, la puerta que abre, nadie la cierra, y la puerta que él cierra, nadie la abre. En el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, Señor. Dile al que tienes a un lado: yo tengo un abogado, y es Cristo Jesús. Gloria a Dios por los abogados que hay, ¿eh? No piensen que... Aquí tengo a mi hija que amo mucho, que es abogada, pero estamos hablando del cielo. Amén. Del abogado del celestial. Oye, pero es que tu pasado te descalifica. No sirves. ¿Cómo crees que Dios va a usar a alguien que vivió eso? Alguien que robó, alguien que calumnió, alguien que engañó. ¿Cómo Dios va a usar tu vida? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y eso me incluye mi propia vida, porque en las manos de Dios, Dios te toma, Dios te lava, Dios te restaura y Dios te usa para su gloria. Tu pasado no determina tu presente. Tus fracasos no determinan que Dios pueda usar tu vida. No importa qué fracaso hayas tenido o qué error hayas cometido, en las manos de Dios eres barro. Y cuando Dios dice que eres barro en sus manos, significa que Él te puede hacer de nuevo. Aleluya, Señor. Estoy en manos del alfarero, Señor. Estoy en tus manos, alfarero, y tú vas a hacer lo que tú quieras conmigo. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo ha atacado a muchos en sus emociones. Hay personas que no se sienten amadas por nadie. Hay personas que padecen de depresión constante porque lo deprimen las circunstancias. Pero es tiempo que tú te levantes creyendo lo que Dios dice de ti, y es tiempo que tú te comiences a ver como Dios te ve a ti y no como los demás te ven a ti, porque lo que determina tu identidad no son las personas, es Dios del cielo diciendo quién tú eres a través de su palabra. Tú no eres lo que la gente dice, tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta, porque eso me habla que tienes que escudriñar la palabra, tienes que leerla para saber qué Dios piensa de ti, qué Dios ve en ti, no lo que la gente ve. Tienes que ver tu vida a través de la palabra y no a través de las opiniones. Para muchas personas tú no vales. Pero ¿qué importa si no valgo para alguien? Si para Él valgo todo. ¿Por qué? Porque entregó su vida en la cruz y derramó toda su sangre por mí. Dime si no vales. Yo valgo la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué te sientes sin valor? ¿Por qué te sientes menos? ¿Por qué no tienes una carrera?
porque no has sido preparado académicamente, quiero decirte que eso no determina tu valor. Porque no tienes riquezas como otros, eso no determina quién eres. ¿Te has sentido que eso? Muchas personas sienten que cuando tengan eso van a tenerlo todo, pero eso es una mentira, porque eso no llena la vida del hombre. Hay personas que han tenido muchos recursos económicos y se quitan la vida porque estaban vacíos. ¿Tú crees que las mujeres van a llenar tu vida? Mentira. ¿Tú crees que un carro y una casa va a llenar tu vida? Mentira. Lo único que llena la vida del hombre se llama Jesús de Nazaret. Cristo Jesús es el único que llena los corazones de los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Créele a Dios. Y quiero terminar con esta diapositiva que puse ahí. Ya luego pasan los de alabanza. El problema no es que Satanás mienta para intentar destruirte, porque él es padre de mentira. El problema es que nosotros creamos a sus mentiras y vivamos conforme a ellas. El problema no es que él mienta, porque él siempre va a mentir, porque está en su naturaleza. El problema es que tú carezcas de fe o tengas una fe débil para que cuando venga el pensamiento tú no uses, no conozcas la arma que Dios te ha dado, que es la palabra de Dios, y que es lo que usó Dios, lo que usó Jesús, en el desierto cuando el diablo lo atacó. ¿Qué usó Jesús? Palabra. Tienes que conocer palabra. A mí cuando alguien me dice es que tú no vales nada, yo lo valgo todo. Es que tú no tienes nada, yo lo tengo todo. Es que tú no vas a llegar lejos, no vas a cumplir, yo lo voy a cumplir, porque lo que comienza, él lo acaba. Pero tienes que conocer palabra. Jeremías 29:11 dice que los planes de Dios para mi vida y para tu vida son buenos, son de bienestar, son para darte una esperanza. Así es que si tus planes no están saliendo, posiblemente le creíste las mentiras al diablo. Porque hay un plan divino desde el cielo que dice: yo tengo planes de bien para ti. Y entonces, ¿por qué no salen las cosas? Porque no te has alineado a la verdad de Dios. En el momento que tú creas lo que Dios dice, vas a comenzar a vivir y vas a comenzar a ver frutos de su palabra. En el momento que tú le crees al diablo, vas a comenzar a vivir y vas a comenzar a ver frutos destructivos, porque hay personas que llevan años y no salen de la misma condición. Lo tienen aquí y alguien ha dicho con sus palabras: tú no vales nada, no sirves, no vas a llegar. Tú vas a estudiar a los 40 años una carrera. Oh, ¿cómo crees? Ya estás demasiado viejo, tú no eres capaz, no tienes la capacidad. ¿Quién dice eso? ¿Qué dice Dios? Tú nunca vas a poder tener una familia en Dios. ¿Quién dice eso? ¿Y qué dice Dios? Hoy, en el nombre de Jesús, usted y yo vamos a comenzar a caminar por la verdad de Dios. No por lo que ves, porque lo que ves posiblemente hoy es una realidad. No tienes trabajo, te está yendo mal en el matrimonio, tienes problemas con tus hijos. Hay una realidad, pero hay una verdad que es más fuerte que la realidad misma. Porque Jesús es más real que cualquiera de tus problemas, quiero decirte. Jesús sobrepasa la realidad, y por eso es necesario, como dice el apóstol Pablo, camina por fe y no por vista, porque lo que tú ves va a hacer que te detengas, pero lo que tú crees va a hacer que sigas caminando aunque no veas lo que tú quieras ver. Amén. Camina por fe. Por fe es caminar en las promesas de Dios, porque sus promesas, dice la palabra, son en Él sí y en Él amén. No hay un error. En Él las promesas de Dios se cumplen. Por eso no camines por lo que sientes, por eso no camines por lo que veas. Camina por fe, creyendo que el Dios a quien tú has dado tu vida es fiel, es verdadero, y que nunca te va a dejar, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Vengan los chicos de alabanza.
Aquí hay personas que en su niñez fueron lastimadas. Te dijeron mentiras de ti, que tú no ibas a lograr nada, que tú ibas a ser un fracasado, y has caminado pensando de esa manera. Pero en el nombre de Jesús, Dios te dice: camina por lo que yo digo de ti y no por lo que dijeron de ti en tu niñez. Hay personas que en la vida están estancadas y paralizadas porque creyeron mentiras, pero hoy en el nombre de Jesús yo te animo a que camines por la verdad de Dios y por lo que Él dice de ti, por cómo Él te ve a ti. La persona a quien tú y yo debemos mayor entrega y a quien debemos de quedar bien es Dios. Tu estadio, tu público debe ser de una sola persona, y ese es Jesús. Póngase de pie, hermano.